Chile, la revolución de los emprendedores. Hola, buenas tardes. Héctor Ravelo, les saludo cordialmente a todos los seguidores que están conectados en estos momentos en Radio Lab Chile, la primera radio para emprendedores y el crecimiento personal. Estamos nuevamente en el programa Emprende Legalmente y nuevamente nos acompaña Sol Díaz. Le quiero dar la bienvenida. Muy buenas tardes, Tito. ¿Cómo estás? Hola, amigos de Emprende Legalmente. Muchas gracias por la invitación nuevamente a este programa tan cultural, tan educativo, donde aprendemos cada vez más cosas sobre cómo emprender legalmente. Esa es la idea. Esa ¿no? ha sido la finalidad principal de este programa, y todos los miércoles de 16 a 17 horas tratamos de incorporar y dar a conocer cómo un emprendedor puede desarrollarse legalmente. Así es. Es una experiencia positiva. Todos los días miércoles de 16 a 17 se conectan muchos seguidores. Yo sé que de tu parte también, Sol. Y bueno, ya están esperando que vamos a hablar de la contingencia y también... ¿Qué es lo que nos toca hoy día? Bueno, hoy día, adelantando el tema, vamos a hablar de la constitución de sindicatos. ¡Wow! Tremendo tema. Tremendo tema que vamos a entregar las herramientas para que hoy día los trabajadores se preparen para la contingencia laboral. Así es. Porque hablamos la semana pasada sobre la reducción de horaria de las horas laborales. Exactamente. Y hoy día sigue todavía este ruido. Cuéntame un poco qué es lo que ha pasado esta semana. Sí, bueno, entrando en materia, y yo sé que a muchos me agradecieron porque esto los medios de comunicaciones no lo comentan, no es bueno, no es conveniente, no... No es tan conveniente, pero hay que hablarlo igual. Sí, independiente de la corriente política, aquí hay un tema que hay que reconocer, que en este caso Camila Vallejo, la diputada, con Cariola, ¿ya? Carol Cariola. Carol Cariola, ambas hace 3 años ingresaron una moción parlamentaria que era la modificación de la jornada laboral para que Chile se ajustara a los promedios establecidos por la OCDE, que es el referente que Chile hoy día tiene, que es la agrupación de los países desarrollados, y que claramente 45 horas semanales era una jornada excesiva. Por lo tanto, hace 3 años ingresó esto, ¿ya? Sí. Como todas las cosas en el Congreso, van avanzando en el trámite legislativo y asume el presidente Sebastián Piñera, y ya dijimos que un economista en el Mercurio, Luis Felipe Edwards, le adelantó a las altas autoridades del Ministerio del Trabajo que en algún momento este proyecto, que llevaba 3 años, iba a revisarse por la comisión. Así es. Perfecto. Y ahí ocurre que muchos establecen que el gobierno no se adelantó, principalmente el ministro del Trabajo, a la contingencia, y hoy día tuvo que ingresar un proyecto que no se sabe si está ingresado formalmente, para tratar de contrarrestar la propuesta ingresada por estas 2 diputadas. Claro. Entonces, hoy día están discutiendo con el ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, ¿sí?, sobre esta iniciativa de reducir las horas laborales, y la discusión hay una frase que comentó Camila, si no me equivoco fue Camila. A respuesta de Monkever, donde le dice: ministro, mejor enfóquese en mejorar su reforma previsional, que sigue beneficiando a las AFP, y deje que las 40 horas siga su trámite legislativo en paz. La parlamentaria lo dijo a través de su cuenta Twitter. Correcto. ¿Por qué? Porque a partir del 2 de septiembre se continúa la tramitación en la Comisión del Trabajo del proyecto de Camila Vallejo y Carol Cariola. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más probable es que se va a revisar primero el proyecto, la moción parlamentaria, más que el proyecto del gobierno. Entonces el gobierno ha señalado que es una iniciativa irresponsable e inconstitucional.
Sí, a esto responde Camila Y a eso responde. con este tuit. Claro, ¿y por qué Monkever ocupa esa estrategia política o comunicacional? Señalando de que la reducción de 45 horas a 40 va a generar gasto fiscal. ¿Y qué quiere decir eso? Que todos los proyectos de ley que impliquen gasto fiscal o recursos que tengan que utilizarse del presupuesto anual son materia del presidente de la República y no de la moción parlamentaria. Exacto. Por eso saca esta frase y bueno, y ahí donde... Alfonso Sweet, ¿sí? el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, ¿Sí? expresó su preocupación por la influencia que ejercen las opiniones difundidas en redes sociales y las encuestas en las políticas económicas, especialmente en el debate de la rebaja de la jornada laboral. O sea, esto es un tema que está afectando a todos, que están todos opinando, y le encuentro bastante razón a Alfonso, que no puede ser que hoy día todas las decisiones se tomen a través de lo que dice, ¿qué dice el público? A través de redes sociales. Es importante también destacar que decir que es inconstitucional es muy fuerte esa palabra. Exacto, pero es una estrategia. Muy fuerte, Ahora, muy el fuerte. problema que ha tenido el gobierno es que ha cambiado el discurso en muy poco tiempo. Si ustedes se recuerdan, primero era la discusión de que iba a modificar de 45 horas a 180 horas mensuales. Y ahí donde propuso que muchos trabajadores ingresaran a las 7 de la mañana o las 6 de la mañana para que pudieran cumplir con las 180 horas y pudieran trabajar menos días. Ya. Ahora, ahí lo irrisorio era que 180 dividido por 4, que equivaldría a 4 semanas, es igual a 45 horas. Sí. Por lo tanto, no era una flexibilidad laboral. Luego, para tratar de dar competencia a la propuesta de estas diputadas, que lo que hace, modifica y dice, claro, la flexibilidad laboral va a reducir la jornada, pero solo a 41 horas en promedio. Significa que nuevamente van a haber trabajadores, sí, en promedio, que en una semana van a trabajar cercano a las 70 horas. Sí. O sea, pero lo que te quiero comentar, independiente de este es un programa crítico en el fondo, y claramente lo hemos dicho a ambas posturas. Hemos dicho que Carol Cariola, el proyecto, hace 3 años, pero tampoco hay estudios que avalen el impacto. Quizás lo que les faltó tener un poquito más de consistencia en el proyecto. Pero a ambos. A ambos. Pero principalmente la iniciativa, cuando uno tiene la iniciativa de presentar un proyecto de ley, tiene que ir bien con estudios, con una investigación, con algún respaldo, datos más cuantitativos para poder tener mejor acceso, o simplemente depende de política. Bueno, hasta el día de hoy, ninguna de las dos propuestas Tiene una base. tiene una base. Una Alguno base dice sólida. que van a aumentar en 200.000 empleos y otro de 150.000 empleos. Entonces, en el fondo, estamos discutiendo 50.000. Bueno, es difícil, si no se tienen estudios serios, llegar a esas conclusiones. Pero claramente estamos en esta contingencia y hemos querido incorporar en este tema el día de hoy que la única forma que tienen los trabajadores, porque en ambos proyectos está establecido la forma gradual de la reducción de jornada, y en ambas necesariamente tiene que haber una negociación entre el trabajador y el empleador. Claro. Eso es parte de la historia. Sí, ahí me voy a tomar un poquito, para que hablemos un poquito de historia. Le voy a contar a los amigos que estuve escuchando a Gabriel Salazar, el Premio Nacional de Historia. Él, un personaje bien importante, donde hablaba sobre los sindicatos y también hablaba sobre cuáles eran las reglas que había antes de que existieran los sindicatos. Entonces, el sindicato nace para despolitizar estas instituciones, porque antes estaban las sociedades mutuales. Sí. ¿Te acuerdas de las Sí. sociedades mutuales? Correcto. Que tenían un montón de beneficios, ellos incluso administraban los fondos de pensión. Correcto. Y también tenían voz política y habían hartos conflictos ahí con los presidentes, con los partidos políticos. Entonces, para despolitizar a la clase obrera, se crean estos sindicatos, y ahí la primera cláusula, lo más importante era que el trabajador antes solo tenía derecho a discutir con el empleador su contrato de trabajo y no podía pelear por sus derechos.
O sea, solo era para hablar con el patrón, para decir, ok, voy a trabajar acá y este es mi contrato, y no tenía derecho a pedir absolutamente nada a cambio. Entonces se explotaba a la gente y aparece, digamos, bueno, los sindicatos partieron en las revoluciones. Sí, ahora lo que tú estás exponiendo y el tema que pones en tu análisis, estamos hablando de 80 años atrás, 60 años atrás. La pregunta es que la misma reflexión que tú haces, es que para el trabajador le era difícil negociar con el empleador, tengo la sensación que hoy día, en estos 80 años que ha ocurrido, sigue existiendo el mismo desequilibrio en las negociaciones. Sí, se habla un poco si hablamos un poco para poder contarle a los amigos que las sociedades mutuales, que eran antes de que se formaran los sindicatos, eran bien cultural, tenían una cultura bien rica para la clase obrera. Ellos tenían su escuela propia donde se educaban los trabajadores y los hijos de los trabajadores. Sí. También tenían una imprenta donde ellos podían imprimir su periódico, imprimir libros, revistas, hacer, digamos, de prensa, y también tenían estas como salas donde podían haber obras de teatro, charlas, talleres. Y una vez que se arman los sindicatos en el año 81, sí. Se termina la cultura, se elimina la cultura de la clase obrera, porque ya esto desaparece. Baja el nivel cultural de los obreros, y ahí viene la parte donde estamos convertidos hoy. Como personas, sí, como clase obrera. La clase obrera se dedica solo a trabajar y la cultura ha quedado de lado. Las empresas hoy día se preocupan de tener ciertos beneficios, no todas, pero algunas tienen beneficios educacionales, pero no son suficientes. Inclusive antes habían empresas, por ejemplo textiles, que inclusive le proporcionaban vivienda a los trabajadores, promovían las mutuales se encargan la adquisición de inmuebles, o sea, para el grupo familiar. O sea, había un concepto de seguridad social bastante integral, altísimo. Inclusive, y las viviendas eran de muy buena calidad. Muy buena calidad. Inclusive hay casos... Hasta ahora hay edificios que son de esa época y están impecables. Sí. Han resistido todos los terremotos. Tú eres trabajadora social. Trabajadora social. Como anécdota, en esa época muchas empresas, cuando fallecía uno de los trabajadores, le reservaban el cupo a uno de los hijos del trabajador fallecido, para que esa familia no quedara desprovista del sustento. O sea, había otra visión, otro espíritu. De la protección social. De la protección social y también del sindicato. Ahora, yo creo que lo que tú acabas de apuntar es correcto. A partir del año 80, por razones lógicas, las asociaciones ciudadanas claramente no eran bien miradas por el gobierno imperante, por la Junta imperante. Entonces, claramente eso afectó la asociatividad y por qué no decirlo, la asociación. Ahora, eso no tiene que ver por un asunto político, tiene que ver por un asunto de análisis casi sociológico, en que claramente afectó la organización y hoy día choca con el modelo económico chileno versus los derechos laborales que hoy día vamos a ir conversando. Sí, partió esto con el liberalismo, po. Pero por supuesto. Pero porque además en Europa esto empezó a liberarse y a despolitizar, entonces había que hacer algún cambio importante. Y algo que dijo Gabriel Salazar, que lo quise destacar, es que los trabajadores se convirtieron en una masa peticionista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dejaron de comportarse como ciudadanos, como tal, y se dedicaron a pedir, y el ciudadano, cuando empieza a pedir, pierde su soberanía. Entonces él destaca en una frase y dice: el verdadero ciudadano decide, no pide. Tal cual. Entonces esa es una frase de Gabriel Salazar, se las dejo ahí para que vayan tomando un poquito de conciencia, que como ciudadanos y como pertenecientes a una empresa, como clase obrera, es importante la agrupación, la organización, para poder decidir cuáles son los derechos que ellos quieren en este momento como trabajadores. Y lo más importante, como tú bien lo dices, sacar el estigma que un sindicato es un elemento negativo. Sí. Yo creo, y voy a ser súper directo con lo que digo, en ocasiones empresas que
que por circunstancias asesoro, ven el sindicato como una amenaza. O sea, Claro. que van a cultivar valores negativos. Son muy pocas las empresas que ven el sindicato como un ente, primero, de comunicación, Ujú. un ente aliado de la compañía, y que es la forma de que los trabajadores puedan organizarse. Así es. No son pocos los empleadores que dicen, no, yo no negocio en conjunto. Aquí tienen que venir de a uno a la oficina a conversar conmigo para establecer, digamos, los beneficios laborales. Pasó un poco con los sindicatos, no digo que con todos, pero pasó un tiempo con los sindicatos que estaban bien politizados. Sí. Entonces era una política interna dentro de una institución. Entonces me pasaba cuando me tocó ejercer de trabajador social que algunas personas de los sindicatos eran buenos para sacar la vuelta. Es que ese Y ocupaban el sindicato para respaldarse de no hacer sus labores Claro. En el trabajo. Entonces la gente, por lo general, empieza a ver este tipo de actitud. Entonces el líder, quien lidera, quien te representa como líder sindical, tiene que ser una persona honorable, intachable, tiene que ser una persona que dé el ejemplo, Claro. que además de cumplir sus labores como trabajador, también puede hacer este ejercicio de representar a los demás compañeros de trabajo, pero si lo ven sacando la vuelta, Ahora, ¿cómo van a creer en ese líder? por eso hay que romper el estigma. Hay que romper esos Porque hoy estigmas. día ya no es, tú dices, la clase obrera. Hoy día es la clase técnica y la clase profesional. Sí, en el gobierno existen una distinción entre, no se llaman sindicatos, Asociaciones asociaciones y gremios. y gremios. Ellos tienen los profesionales y los auxiliares. Exactamente. Están divididos. Claro. Hoy día eso podría hacerse generarse alguna nueva organización de profesionales que se sindicalizaran, porque claro, la mayor parte de los sindicatos en las empresas están desde la clase obrera, pero los profesionales no se agrupan. El tema es que esos profesionales, algunos me van a matar acá, ingresaron a la universidad o a su estudio con un ideal, ayudar a la sociedad, ¿cierto? La comunidad. Se titulan y claramente después ya entran en una especie de egoísmo, de buscar las mejores condiciones individuales. O sea, en concreto, el individualismo es el que nos lleva a una sociedad enferma. Sí, pues. Oye, tengo un dato aquí, Tito, que me Sí. gustaría contarte. Tengo el placer de conocer a una tremenda mujer Sí. que se llama Patricia Coñomán, que Ya. es una de las primeras mujeres pertenecientes al mundo sindical acá en Chile. Era obrera textil y ella fue una de las dos mujeres que pertenecieron en el año 92 al directorio de la CUT. Perfecto. Ellas durante la dictadura, las mujeres, antes de la democracia, las mujeres solo tenían derecho a voz, pero no a voto. Sí. Entonces, las mujeres junto con otras mujeres se reunían de forma clandestina durante la dictadura para prepararse una vez que ya llegó la democracia, y en el año 92 ellas armaron su primera lista donde iban a haber solo mujeres, y además exigieron que la vicepresidenta de la CUT fuera mujer. Perfecto. Así que le damos ahí, eran dos mujeres importantes. Tengo aquí anotado, déjame mirar mi ayuda a memoria. Saludos entonces a María Rosas, que era profesora, Sí. y Patricia Coñomán, que era de la industria textil, que en el año 92 lograron representar a todas las mujeres obreras de la clase obrera en Chile en la CUT. Correcto. Y gracias a ellas, hoy día la CUT tiene una presidenta mujer. Sí. Así Ahora, que las mujeres han ido tomando un rol Eso bien sí. importante. Ahora, en honor a la verdad también, y en las reflexiones que estamos haciendo, de la misma forma en que siempre va a ser más fácil criticar también, pero también es un llamado a un pacto social. No sé si me explico. Exacto. O sea, la CUT también tiene que mejorar las fuertes crisis y divisiones interiores que tiene. Puesto si la Central Unitaria de Trabajadores
hoy día están vueltas en crisis. De hecho, han habido algunos temas de investigaciones relacionados con su patrimonio, que bueno, no se sabe cómo han terminado, pero claramente la división entre sus líderes también genera una animosidad al sindicalizarse. Así es. Entonces, creo que todos los actores que interactúan en el ámbito laboral deben poner de su parte. Ahora, Sí. el 2017, la presidenta Bachelet incorpora una reforma laboral que es la reforma a la constitución de sindicatos. ¿Ya? Partió de la base de las tasas de sindicalización en Chile. De acuerdo a la Dirección del Trabajo, la tasa de sindicalización en Chile es muy baja. Sí, hoy día estamos en el 20,6%. 20,6%. Es súper bajo en bajísimo. comparación con otros países. Hagamos ese análisis. Mira, sí, por favor. En Islandia tienen un 92,8%. de gente Islandia. sindicalizada. Islandia. Suecia y Dinamarca, 71,7% Que es de la masa altísimo. trabajadora está constituida por sindicatos. Oye, y también en Bélgica tienen el 55,1% y en Noruega el 50%. O sea, desde los países nórdicos son los que tienen más alta tasa de personas que están sindicalizadas. Y dada la casualidad que son los que tienen la jornada de trabajo más corta. reducida. Sí. Y son los más eficientes. O sea, la verdad es que aquí esto es como una señal. Ha llegado aquí una luz, ha iluminado. Esperemos que ahí a nuestros amigos que están discutiendo esta ley de reducción de jornada laboral analicen estos números, que estos países que son los que tienen menos horario de trabajo y además son más productivos, tienen bastantes sindicatos. sí, y hay algunos que se acercan a los ingresos per cápita chilenos. Finlandia anda muy parecido geográficamente y también, Sí. a las cifras de habitantes. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de países que estén alejados de nuestra realidad. Bueno, también México 25%, Reino Unido 24,2%, Portugal 19,5%, Australia 17,6%. Y bueno, el promedio es... Estados Unidos, ¿Sí? 11,4%. No, Estados Unidos bajito. Bajito. Estamos cerca de Estados Unidos. Estamos como en el nivel entre Alemania, Portugal y Holanda y Claro. Eslovenia podría ser. Pero el promedio, de acuerdo a la OCDE, Eslovenia. es de Eslovenia. 29,8. Por lo Sí. tanto, Chile anda muy bajito en Muy ese bajito. sentido. Es importante, tú ya lo señalaste, los sindicatos tienen una historia, Así es. tienen un porqué, y si estamos en una crisis, porque cuando tú me dices que es un 20,6 de un total de 80.000, de 100.000, es porque hay una crisis. O sea, Así es. ¿por qué? Porque la organización es la única forma de que se puedan conseguir objetivos en forma unida. Están así que solo 5.000 trabajadores estarían sindicalizados. Son súper pocos. ¿Cuántos son más o menos la cantidad de...? La masa debe ser unos 8 millones. La masa activa. Hoy día igual también esto afecta a que la mayor cantidad de fuente laboral está en los emprendedores, las pymes. Las pymes. Y las pymes no alcanzan a tener la cantidad de trabajadores, o sí, bueno, sí, pero sindicalizarse 8 personas en una pyme igual es difícil. O sea, pero por eso, Radio Lab, por ejemplo, también es una figura asociativa Así de es. emprendedores. Por ejemplo, estos temas que estamos hablando, difícilmente lo vamos a escuchar en Estado Nacional o en el canal, en el programa político de Canal 13. Así Ellos no es. van a ser tan directos en decir que esto es una situación y no van a llamar a los trabajadores a organizarse. No, además también más que hacer un llamado, es un llamado a tomar conciencia, a ver un poco de historia y a reconocer la historia de Chile, cómo ha sido el sindicalismo en Chile. Les voy a recomendar un documental, una entrevista a Gabriel Salazar en YouTube. Así que para que Feño, buenas tardes.
¿estás por ahí? Hola, Fernando. Fernando Feño, Hola. ¿estás por ahí? Dígame, ¿qué necesita? Oiga, tenemos la posibilidad de poner el link acá en la historia, en el programa, en los comentarios. Tendré que buscarlo. Sí, te doy, se llama El sindicalismo en Chile de Gabriel Salazar. Es una entrevista a Gabriel Salazar. Si pone El sindicalismo en Chile, va a aparecer ahí y dejamos el link en el programa para que los auditores, quienes vean este programa, puedan encontrar y saber un poquito más de historia desde cómo se ha formado, cómo ha sido la historia de los sindicatos, para que también tomen conciencia de que hoy día lo que estamos fomentando es la organización, y la organización desde la educación. Somos profesionales, la mayor cantidad de trabajadores en Chile hoy día son profesionales, así que es distinto, que ya hoy día hay un nivel cultural y educacional distinto. Entonces entendamos esto también como algo importante, Claro. que ayuda a la productividad de los trabajadores. Mientras más motivados estén los trabajadores, mayor va a ser la productividad. Así que si ellos tienen un sindicato, es mucho más fácil negociar con un representante de 200, 300 trabajadores que represente la voz de todos ellos para poder obtener los beneficios que realmente a ellos les sirven. Hoy día las empresas tienen beneficios, pero muchas veces no son los que a los trabajadores les motiva. Ahora más adelante vamos a Sí. explicar que no necesariamente el sindicato está hecho para empresas grandes. También pueden ser pequeñas empresas en donde el número de trabajadores pueda negociar la flexibilidad laboral. Exacto. Sin perjuicio de que, siendo sindicato, les permite a ellos entrar a un proceso que se llama la negociación colectiva, Así es. cuando tienen que suscribir un convenio colectivo con el empleador. Pero, obviamente, eso nos va a dar para otra materia y Sí. otro día más. Hoy día el consejo es, trabajador, emprendedor, si usted desea estar preparado para la flexibilidad laboral, los trabajadores tienen que sindicalizarse. ¿Por qué? Porque va a ser la única forma que puedan negociar con el empleador Exacto. la flexibilidad laboral. ¿En qué se traduce eso? En que un sindicato, por ejemplo, de 50 trabajadores, Ujú. puede presentarse ante el empleador y entregarle un programa, un proyecto de flexibilidad laboral. Así es. ¿Te parece, Tito, que le contemos un poquito la parte más... Tú que eres el experto aquí, digamos, en estos temas, contémosle un poquito qué es lo que es un sindicato. Bueno, el sindicato es una organización constituida por trabajadores del sector privado y el sector público. Ya. Ya, eso es súper importante. Tiene por objeto asumir la representación y tiene la legitimidad de los trabajadores que se encuentran asociados en el sindicato. Ya. También promueven intereses económicos, sociales y culturales. Ya. Y también, súper importante, están constituidos a través de estatutos. Es decir, un sindicato no puede mandarse solo, sino que, han escuchado ustedes, las bases. Las Ese. bases tienen que... Claro, como lo que no se presentó en el proyecto de ley, esa base sólida, los sindicatos tienen que tener un estatuto. Y, Es súper y importante las bases eso, en la entonces. asamblea, En que la es la asamblea. soberana. La soberana. O sea, cuando se conforma un sindicato, ¿cuál es la principal finalidad de armar un sindicato? Tienen la representación de los trabajadores y están legitimados. Mira qué Ya. importante es la palabra legitimado. O sea, esto bajo la ley. Bajo la ley. Tienen el respaldo de la ley. Y al estar legitimado, significa que el empleador no puede omitirlos, que es algo súper importante. En cambio, un trabajador solo sí lo puede omitir. Ujú. En realidad lo puede sacar. Así es. Ya, pero el sindicato no, y el sindicato, obviamente, tenemos diferentes tipos de sindicatos. Tenemos el sindicato empresa, el sindicato interempresa, tenemos también los sindicatos de trabajadores independientes y también tenemos los de servicios transitorios y luego también tenemos las confederaciones y las federaciones de sindicatos. Ya. Como en nuestro país la tasa de sindicalización es tan baja, las federaciones y las confederaciones No en están aquí realidad muy aplicadas. no están muy, pero ojo, cabe qué irónico, porque si bien es cierto, los trabajadores tienen una baja participación asociativa a través de sindicatos, créeme que el empresariado sí está organizado.
la SOFOFA, tienen gremios. ¿Esos son interempresas o no? Sí, pero ellos se agrupan y se asocian el empresariado. Y es legítimo. Ojo, es y legítimo. también es legítimo. Pero algo ocurre con los trabajadores que no se motivan, no se educan, no se interesan. Yo creo que se traduce básicamente en el individualismo que existe. Así ¿ya? es. Ahora, dime, ¿cómo podemos...? Cuéntame, Ahora, hablemos un poquito de los sindicatos. ¿Cuáles son el número? ¿Cómo se constituyen? a ver, ¿cómo se constituyen? Es súper importante. Los sindicatos siempre reciben mucha orientación de la inspección del trabajo. Ya. Es decir, si va un grupo de trabajadores a la inspección del trabajo, van a recibir toda la información con oficinas especiales que los orientan y los guían en la constitución de sindicatos. Ya. Primero que todo tiene que haber una asamblea de trabajadores. Ya. Esta se puede realizar en el establecimiento de la empresa o en otro. La Ya. ley te permite que se puedan hacer en otro lugar, inclusive en ocasiones se hace hasta en las oficinas de la inspección o la dirección del trabajo. ¿Ya? Porque O sea, tienen todas las facilidades. Lo importante es que se agrupen y hagan una asamblea. exactamente, deben Eso reunir es el primer paso. asamblea y deben Ya. reunir el quórum que la ley establece, que lo vamos a conversar más adelante, y necesitan tener ministros de fe Ya. de la constitución de esos sindicatos, que puede ser un funcionario de la dirección del trabajo, un notario y un oficial de registro civil que haya sido designado para tal efecto. ¿Ya? Ministro de fe, eso Sí. es súper importante. Entonces, en esta asamblea tiene que haber un ministro de fe. Exactamente. Acá, en las empresas de más de 50 trabajadores, Ya. más de 50, se requiere un mínimo de 25. Es Ya. decir, el 50, Al menos el 10%. a lo menos el 10%, que represente el 10%, ¿ya? Que prestan servicio a la empresa. No obstante, para constituir dicha organización sindical en aquellas empresas que no exista un sindicato, se requerirá a lo menos 8 trabajadores. ¿Te Ya. recuerdas que dije la semana 8 pasada? trabajadores. Solo con 8 ya se pueden Exactamente, en aquellos que no hay sindicato. Pero ahí operan los quórum y vamos vamos al callo, a lo que se necesita. Aquellas empresas que tienen 50 o menos trabajadores. organizar. Exacto. Pregunta, ¿esas empresas pequeñas pueden sindicalizarse? Sí. Para ello necesitan el quórum mínimo de 8. 8. Con la salvedad que ellos durante un año tienen que alcanzar una representación equivalente a 25. Ya. Eso es súper importante. O sea, si la empresa tiene 30 trabajadores, se agrupan 8, ya están cumpliendo con la ley. Están cumpliendo con la ley. Ya, y la ideal es que logren representar por lo menos a 25. Exactamente. Esos 8. Y Durante de esos un 8 año. se elige la directiva, ¿o no? Correcto, que está constituido por el presidente, el secretario y el tesorero. Y recordar que todos los que participan en la constitución del sindicato, en esta asamblea, en donde técnicamente lo que hacen es votar por los estatutos, todos ellos tienen fuero. Ya. ¿Qué significa tener fuero, Tito? Significa que el empleador no los puede desvincular en forma directa, sino que lo debe hacer a través de una autorización ante el juez del trabajo. Ya. En definitiva, el fuero es una protección. Esa es una protección al trabajo. Exacto, y aquellos Al que trabajador. participan en la asamblea tienen un fuero que se extiende desde la fecha de la constitución, 10 días antes y luego hasta 30 días de Ya. celebrada la constitución. Una vez que se celebra esta constitución, sea con el inspector del trabajo, una vez que es visada por este ministro de fe, se constituye con un registro en la dirección del trabajo, y la dirección del trabajo es la que notifica al empleador que en su empresa se constituyó un sindicato. Ah, ya entiendo. Entonces la pregunta es, para formar un sindicato, ¿necesito el consentimiento o la aprobación del empleador? No, No, no la necesita. no la necesito. ¿Por qué? Puedo Porque sindicalizar, hacer mi sindicato propio y no necesito la autorización de mi jefe. eso se llama Súper fácil. libertad sindical. Libertad sindical. ¡Viva la libertad sindical! Ah. Oye, Tito, ¿y cuáles son los trámites en la Asamblea de Constitución? Bueno, primero deben darle lectura y aprobar los estatutos del sindicato. ¿Ya? Esto existe en modelo a disposición en la Inspección del Trabajo. Ya. ¿no?
Mira, Hay formato para todo. para todo y no necesitan abogados. Mira lo que estoy diciendo, No, mira cómo estoy pero promoviendo. Tito, ¿Ah? pero ojo, que si usted quiere formar un sindicato y quiere entrar en estos temas, siempre es importante tener una asesoría de un abogado que es quien maneja este tipo de temas, y en este caso es Héctor Ravelo, muchas Emprende gracias. Legalmente, así que si quieren y tienen alguna duda respecto, quieren formar su sindicato, ¿con quién tienen que hablar? Con Tito Ravelo. Así que @ravelo.cl. Así que no se olviden, si quiere usted formar un sindicato, él sabe todos los pasos y le puede hacer una excelente asesoría. Si bien no se necesita legalmente un abogado, pero siempre se necesita una asesoría, y hoy día las asesorías son muy importantes porque son personas que tienen toda la información, Correcto. saben exactamente qué es lo que deben hacer, cuáles son los pasos, y al final de cuentas, cuando uno tiene una buena asesoría, logra tener un buen producto final. Así que Exactamente. eso es lo que quiero destacar. ¿Qué más hay que hacer, Bueno, Tito? se realiza la elección del directorio. ¿Ya? De acuerdo a los estatutos. Ojo, puede que ellos tengan prosecretario, protesorero. Va a definir el estatuto y de acuerdo al modelo que entrega la Inspección del Trabajo, y el ministro de Fe debe levantar acta Ya. de esa constitución. Ya. ¿Ya? Es importante que tienen que anotarse todos, digamos, Tienen que los firmar. socios fundadores, porque a ellos les nace este derecho de fuero. Ya. Posteriormente, una vez que se constituye el sindicato, uno de los integrantes de este sindicato va a tener fuero. Ya. ¿Ya? Porque generalmente es el presidente el que goza de la representación del sindicato, y es aquel que es legitimado, obviamente tiene que tener fuero. Exacto. Si no, sería fácil Claro, porque descabezar es el un que más se va a sindicato. mover fuera de la empresa también. Claro, y es él Él es el que va a estar a cargo de hacer todos los trámites, ¿cierto? Vamos a hablar de los permisos sindicales, Ya. que eso también es otro tema. Bueno, entonces, una vez que operan estos 3 trámites, se obtiene la personalidad jurídica. Ya. Y se adquiere por el solo depósito de dicha constitución de 2 ejemplares en la Inspección del Trabajo, que generalmente es la que corresponde al domicilio de la empresa. Ya. Y dicha acción deberá efectuarse dentro de los 15 días contados desde que se realizó la Asamblea de Constitución. Ya. Recuerda que a la Asamblea de Constitución va un ministro de fe, Sí. no va a la Inspección del Trabajo. No, solo un ministro de Un fe. ministro de fe, notario, inspector, O representante del registro civil. correcto, y una vez y tienen 15 días para ir a dejar el sobrecito, Ya. y con 2 copias. O sea, desde que yo hago mi asamblea, tengo 15 días Sí. para ir a la inspección del trabajo a hacer el trámite. legal. Ahora, esta pregunta la hacen todos los profesores laborales. ¿Y por qué 2 copias? Porque una tiene que quedar para usted y una tiene que quedar en la inspección. Correcto, y hay otra. Me siento en clase. Pero me la más siento en clase. importante, tiene que haber una copia para entregársela al empleador. Qué lindo Ya. momento, cuando llega Sí. ese documento. Debe ser, pero Wow. la gloria misma. Bueno, la revisión de legalidad, la Inspección del Trabajo dentro de los 90 días siguientes a la entrega de este pliego podrá formular las observaciones. Una vez notificadas de las observaciones, el sindicato tiene 60 días para subsanarlas o reclamar ante ellas ante el Tribunal del Trabajo, y de esa forma nacer a la vida del derecho. Así es. Comienza entonces su vida de derecho. Como ciudadano Exactamente. con derecho de... Pero te das De- cuenta, de- Sol, que de no es sindicato. complejo. No, es súper O sea, simple. y siempre vas a recibir el apoyo de la Inspección del Trabajo, porque después el sindicato tiene que seguir funcionando. Así El es. secretario tiene que cumplir la labor de la acta, el tesorero tiene que velar fielmente por los fondos del sindicato, y bueno, todos tienen que velar por el bien común. Oye, ¿y la cuota por pertenecer al sindicato es una cuota que se establece en los estatutos? En los estatutos, ¿por qué? Porque, qué buena pregunta haces, porque esa cuota sindical primero va para pagar al representante que tenga fuero laboral, puesto que él va a ir a reuniones. Así Él es. va a hacer gestiones de representante, y cuando tiene ese permiso sindical no es remunerado por el empleador, Ya. sino que esas horas de trabajo, de acuerdo a su contrato, deben ser pagadas por el sindicato a través de la cuota sindical. Ya. Y a la vez
¿Por qué es importante? Porque el presidente del sindicato generalmente tiene que empezar a hacer convenios sociales, de bienestar, de... Sí, los sindicatos siempre tienen hartos beneficios. Pero es porque el presidente es el que busca... Ahí se nota cuando el presidente del sindicato está haciendo una buena gestión, cuando logra tener a sus afiliados bien contentos. Exactamente. Generalmente los sindicatos tienen hartos beneficios, como beneficios de descuentos, de repente tienen entradas para ir al cine, al teatro, Fantasylandia. También tienen caja de Navidad. Sí. Generalmente tienen, o ahora ya no sé si se usa la caja de Navidad, a lo mejor ya... Gift card. Gift card. Ahora todo es distinto. Me acuerdo hace 10, 15 años atrás ver a la gente con la cajita en la micro de Navidad. Hoy día ya eso no se ve. No se ve. No se ve. No se ve. Ahora, lo que es importante que esta labor claramente busca representar a los trabajadores y en muchas ocasiones el sindicato hace defensa cuando hay despidos, Exacto. cuando hay contingencia, cuando llega el presidente del sindicato, es una autoridad dentro de la empresa y también en este choque de fuerzas, porque como bien lo conversamos la vez anterior, la relación laboral no es equilibrada, no es igualitaria. Nunca lo ha sido. Y no lo va a ser. Y no lo va a ser. Entonces, por eso el derecho del trabajo se inspira en un principio que se llama pro-operario. Pro-operario. Operario, pro-obrero o pro-trabajador. Ya. Y ahí el sindicato es el que tiene todas estas posibilidades de hacer defensa a los trabajadores. Dijimos que los directores sindicales gozarán de fuero laboral. Así es. Eso desde quería la que me fecha de su explicaras un elección. poquito qué es lo que es el fuero, partiendo. Bueno, el fuero, como bien lo señalamos, es aquella protección legal en que los directores del sindicato, presidente, tesorero o secretario, tienen fuero. ¿Qué significa eso? Que el empleador no los puede desvincular en forma directa, sino que lo tiene que hacer a través de autorización del juez del trabajo. Ya. Asimismo, el presidente y el sindicato pueden hacer denuncia al juzgado del trabajo respectivo relacionado con prácticas antisindicales o desleales que pueda realizar ¿Cuáles son el esas empleador. prácticas antisindicales? Bueno, las prácticas antisindicales son indicios, ojo, a veces no son tan evidentes, Ya. pero en el fondo buscan desmotivar la afiliación al sindicato Ya. o buscan lisa y llanamente descabezarlo o sacar el número de afiliados que tengan. Esto se traduce que en ocasiones el empleador, por ejemplo, dice, bueno, voy a pagar un bono, pero voy a pagar solo a los que no estén sindicalizados. Ya. Y a los sindicatos no los voy a pagar porque ellos los veo de otra forma o conversaré con el presidente. Esa es una práctica antisindical. Absolutamente, porque ¿qué es lo que busca esa acción? Busca que la gente quiera el bono y no se inscriban al sindicato. Tal cual, y se desafilie. Exacto. Y de esa manera, desafiliando trabajadores, el sindicato tiene menos financiamiento. Y al no estar con financiamiento, claramente no puede subsistir. La Ya. remuneración y las imposiciones de los directores son de cargo de la organización sindical. Ya, o sea, aquí el sindicato es el quien tiene que pagar las cotizaciones. De las horas que esos que se directores- dedica a hacer la gestión sindical. Exactamente. Ellos tienen O sea, diferentes horas. van a tener, está dividido, tiene la remuneración como trabajador Sí. y además tiene una remuneración como director sindical. Correcto, en ese Ya. horario porque el empleador no le puede pagar porque está trabajando para el sindicato. Sí. ¿Ya? Ahora, el permiso para aquellos sindicatos con menos de 250 trabajadores, el permiso sindical es de 6 horas semanales. Ya, Ojo, se lo pueden distribuir entre los directores. ya. ¿Ya? Y cuando tienen más de 250, son 8 horas semanales. Ya. Ya. Igual son hartas horas. Es que tiene que hacer gestión. Sí. Tiene que hacer gestión. En ambos casos dice que no se considerará el tiempo ocupado en concurrir a citaciones de la autoridad pública. En este tiempo de permiso semanal serán acumulables por cada director dentro del mes calendario correspondiente y se podrá acceder a uno o más de los restantes directores de la totalidad o parte del tiempo que le correspondiere previo aviso del empleador. Ya, muy bien. De esa forma empieza a funcionar el sindicato
y lo hace a través de reuniones y asambleas. Es súper importante, como bien me señala y me hacen la pregunta, efectivamente los jugadores de fútbol tienen sindicato. También los directores tienen un tiempo en sus cargos, y eso está delimitado por los estatutos, pero la ley dice que los directores no pueden durar en su cargo entre 2 a 4 años. Ah, ya. Cuéntenme. Súper bien, pues súper simple entonces. No sé, ¿habrá algún comentario, habrá alguna pregunta en Facebook a través de la transmisión? Feño, amigo. Tenemos comentarios de Marcelo Ancieta Calderón, dice excelente programa. También Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Karin Icarte Brante, excelente tema. También Marcelo Ancieta dice decisión/petición. Estos son los comentarios que tenemos en Facebook. Decisión/petición. Es importante eso. Eso tiene que ver con la frase que dije yo. Es importante entonces, Tito, destacar hoy día que formar un sindicato es muy simple. Sí, muy simple. Tiene requisitos mínimos como tener una asamblea. Juntarse primero los 8, hacer una asamblea, después pedir un ministro de fe, que puede ser de distintas instituciones, de la inspección del trabajo, el registro civil y el otro no me acuerdo ya. La alumna, notario. O un notario, ahí está, ya. La alumna con déficit atencional. Un ministro de fe. Y después hacer las bases y después tienen que organizarse cuál va a ser la cuota, ahí en esas bases cuál va a ser la cuota y empezar a trabajar, y van a gozar de bastantes beneficios, porque puede una persona negociar y representación de todo el grupo de trabajadores. Correcto. Ahora, esto Muy es simple. importante para desmitificar y, como bien lo dijimos, no estigmatizar el sindicato. El sindicato tiene que ser una organización que represente a los trabajadores. Así es. Que no busque fines políticos ni fines personales. O sea, claramente lo dijimos, los países escandinavos son los que tienen mayor sindicalización. Porque ellos deciden, como dice Gabriel Salazar. Recordemos otra vez la frase: el verdadero ciudadano decide, no pide. Por eso. Entonces, si yo como trabajador quiero decidir sobre el tiempo, sobre la reforma que se está presentando ahora de horaria de las horas de trabajo, y se puede negociar, perfecto, empiecen a decidir, agrúpense, organícense y piden asesoría a Héctor Ravelo, quien va a poder asesorarlos y va a entregarle un excelente servicio. Así que www.ravelo.cl en su página web, @ravelo.cl en Instagram, en LinkedIn también te pueden encontrar, Héctor Ravelo. Y así que cualquier duda que tenga usted respecto a esto, puede preguntarle ahí a Tito Ravelo. Muchas gracias. Así que es súper simple. Ahora, con esta reforma, se da un paso entonces a poder generar esta organización y poder negociar la cantidad de horas y cómo se van a distribuir las horas de Por trabajo. eso el llamado a los ciudadanos. Si vemos en los medios de comunicaciones que el gobierno está haciendo lobby, el Partido Comunista también, las fuerzas políticas están viendo quién va a ganar este proyecto. También Así el es. empresariado, a través de sus publicaciones de los medios de prensa, está ejerciendo influencia. ¿Y los trabajadores? ¿En qué nos quedamos? Sí, pues es hora ya de que empecemos a tomar ahí más fuerza los trabajadores, tomemos, como decía yo, esta experiencia en la historia de cómo ha sido la transformación del sindicato, cómo partieron las mutuales de seguridad, ocupemos esta historia, saquemos lo mejor de ellos y empecemos a crear una nueva historia. Y para terminar, el ministro Monkever ha sido claro que la flexibilidad laboral va a ser negociada entre el trabajador y el empleador. Desde el momento, entonces. Por lo tanto, es el momento de constituirse, estimados ciudadanos. Sí. Bueno, Tito, muchas gracias por Igualmente. haberme invitado hoy día. Me siento súper honrada de estar en este programa.
tan entretenido, además que aprendemos tantas cosas nuevas. Me voy, pero clarísima cómo se formó un sindicato. Así que se va directo a la dirección del trabajo. Directo a la dirección del trabajo, me voy a hacer un sindicato de Radio Lab Chile. ¡Ah! Feño, ¿te unes al sindicato? Somos 2. Sí. Somos 2, nos faltan ¿cuánto? 6 más. Tito, más. ya, somos 3. Tres. ¿Quién más podemos invitar? Vamos a 8. invitar ahí. Bueno, muchas eso sería gracias. este Muchas programa de gracias. hoy. Que ha sido un gusto. Saludos, nos vemos este otro miércoles 16 a 17 horas. Emprende Legalmente. Un saludo y que estén bien. Chao, chao. El emprendimiento tiene nombre. Lab. 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 Radio Lab Chile.